hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor, que estaba en el cielo inmundo y allí tu mano bajó para sacarme del lodo y darme tu gran amor. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das las que anhela tener. Úsame, oh Señor, cuando me veas cansado, casi para desmayar, y veas mis fuerzas tan pocas, que quiera volver atrás. Extiéndeme tu mano y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que a Colombia le das la paz que anhela tener. Úsame, oh Señor. Hace 8 días mi esposa me dijo que a nuestra familia le correspondía dirigir el ayuno. Entonces yo he orado y le he pedido al Señor que nos regale un mensaje para este día, para mí y para toda la congregación. Entonces el Señor colocó en mi corazón este tema. Voy a predicar con el tema Familias firmes esperando a Cristo. Voy a tomar 3 pasajes de la Biblia. Vamos a mirar el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. Los 2 últimos versículos de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20 y 21. Y el texto en el que me voy a concentrar es 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Entonces, en el capítulo 1 del primer libro de la Biblia, en Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí nosotros miramos, primero que todo, que Dios es el creador de todo. Dios es nuestro creador. Nosotros partimos de nuestra fe en Cristo, de nuestra fe en Dios. Nosotros somos creyentes. Para nosotros estar firmes y esperar a Cristo, esperar la segunda venida de Cristo o esperar el levantamiento de la iglesia, la palabra firme hace relación con nuestra fe y con nuestra obediencia y con nuestra lealtad hacia Dios. O sea, siempre estar allí. Entonces, más que todo, esta palabra firmes hace referencia a nuestra fe en Dios. Nosotros creemos en Dios. Y nosotros creemos en Dios porque al comienzo iniciamos a través de haber escuchado la palabra de Dios, a través de haber leído la palabra de Dios. Nuestra fe fue creciendo en nosotros. Poco a poco nuestra fe fue aumentando. Y llegó un momento en donde el Señor comenzó a tratar con nosotros. Y nosotros empezamos a tener experiencias con el Señor. Entonces, nosotros ya no creemos solamente por razones científicas, digamos, porque existe un creador, no. Nosotros, además de esto, creemos porque ya hemos experimentado, hemos vivido, hemos atravesado circunstancias en las cuales nuestro Dios nos ha ayudado. O sea, creemos en nuestro Señor, creemos en Cristo, creemos en Dios, porque ya tenemos una comunión con Él, ya tenemos una relación con Dios. Entonces, eso ya es algo que nosotros siempre hemos vivido. Para los creyentes nuevos o para las personas que me estén escuchando, lo que quería decir aquí es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe en nosotros crece a medida que vamos escuchando la palabra de Dios, a medida que vamos leyendo la palabra de Dios. Luego esa fe es una semilla que va a crecer en nosotros y Dios va a seguir tratando con nosotros y cada vez nuestra fe va a ser fortalecida, hasta llegar al punto en que nosotros ya creemos totalmente en Dios porque ya lo conocemos, hemos tratado con Él y Él trata con nosotros. Tomé el último versículo de la Biblia, el penúltimo versículo y el último versículo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículos 20 y 21. Dice así el versículo 20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Quise hacer este contraste de cómo comienza la Biblia y cómo termina. La Biblia comienza bien, comienza explicando quién es Dios, el Creador, comienza desde el principio. La Biblia termina diciendo con el libro de Apocalipsis, que consiste en la revelación de nuestro Señor Jesucristo que le dio a su amado discípulo Juan. Es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, o sea, nuestro Señor Jesucristo, ciertamente vengo en breve. Y luego termina el versículo diciendo, amén, sí, ven Señor Jesús. O sea que allí se está hablando de la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo está muy próxima a ocurrir aquí en la tierra. Ya son pocos años o pocos días los que falten para la segunda venida de Cristo aquí en la tierra. Por lo que nosotros podemos mirar lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Colombia, lo de la pandemia, todo esto son claras señales de que ya estamos a las puertas. Nuestro Señor Jesucristo subió al cielo. En de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta toda la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado por vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Allí miramos que nuestro Señor Jesucristo, después de que resucitó, pasaron 50 días y luego subió al cielo. En Zacarías, capítulo 14, versículo 4, está dicho que está escrito que allí mismo, en el mismo lugar, en el huerto de los olivos, que es el lugar donde Jesús ascendió al cielo, en ese mismo lugar Jesús va a venir por segunda vez aquí a la tierra. Zacarías 14 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces allí está narrado, viene por segunda vez. Antes de que Jesús venga por segunda vez, 7 años antes, sabemos por las escrituras, 7 años antes, aquí en la tierra se producirá lo que se llama el arrebatamiento. Y allí es donde nosotros tenemos que estar preparados en familia para ese momento. Ya sea que nos toque el momento de nuestra muerte, el cual no sabemos cuándo va a ser, o ya sea que nos toque el momento del arrebatamiento, estar listos, preparados para recibir al Señor en el aire. Entonces, el texto central que yo quería tomar aquí es 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, este es un llamado del apóstol Pablo que nos hace a nosotros y a todo el pueblo cristiano a estar firmes y ser constantes, firmes en la fe, firmes en la fidelidad hacia Dios, no perder nuestra salvación y estar constantes y siempre esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este texto viene de más atrás. Si leyéramos de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, desde el capítulo 15, del versículo 51 en adelante, podemos tener un mejor contexto lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos somos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, que tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.
Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces ahí está el llamado del apóstol San Pablo, el apóstol Pablo a toda la iglesia de este tiempo. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo 13, dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Bueno, entonces en los textos que acabé de leer, miramos claramente, más que todo lo hago para recordar a todos mis hermanos y para los creyentes nuevos y para las personas que estén escuchando, para que sepamos lo que viene. De acuerdo a la Biblia, lo que primero va a venir es el arrebatamiento de la iglesia, el levantamiento de la iglesia. Realmente no sabemos en qué momento va a ser, porque el día y la hora nadie lo sabe, solamente lo sabe nuestro Señor Jesucristo, solamente lo sabe Dios, no lo sabe nadie más. Pero ya sabemos que estamos muy cerca de ello, ya estamos muy cerca. Luego de que la iglesia sea levantada, tampoco sabemos si la iglesia va a pasar por algo de una pretribulación. O sea, yo estoy convencido de que la iglesia va a pasar por una parte de una pretribulación con el objetivo de que haya un avivamiento, de que haya un despertar en la iglesia. O sea, por algo vamos a pasar, la iglesia va a pasar por algo, así como ahorita estamos pasando por la pandemia o por lo que estamos viendo aquí en nuestro país. O sea, por algo va a pasar la iglesia, algo que va a hacer que la iglesia despierte aún más, algo que va a hacer que el evangelio se predique aún más y para que haya un avivamiento. Está escrito en la Biblia que los primeros cristianos recibieron el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo y eso se llama la lluvia temprana. Nuestro Señor siempre nos ha comparado a los creyentes de muchas maneras, pero también somos comparados con granos de trigo. Y para que los granos de trigo sean cosechados y haya el fruto, siempre hay dos lluvias, una lluvia temprana y una lluvia tardía. Entonces, nosotros somos los últimos cristianos que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristianos ahorita en el siglo XXI. Entonces, a nosotros nos va a corresponder la lluvia tardía. Va a haber más derramamiento del Espíritu Santo y va a haber un avivamiento a nivel mundial en toda la iglesia cristiana. Y va a haber más predicación del Evangelio por todos los medios. Y también se va a presentar un poco la persecución hacia la iglesia cristiana. Y por eso la iglesia va a pasar por algunas dificultades. Y ahí es donde yo quiero exhortar a todos los hermanos. Siento en mi corazón que nosotros tenemos que estar más preparados todavía para poder pasar estos días, porque necesitamos cada vez más y más de la presencia del Señor, de la dirección, estar en comunión con Él. Y de allí el título de este mensaje. Lo que está pasando aquí en Colombia es algo que puede complicarse. Nosotros estamos orando para que haya paz aquí en Colombia, para que las cosas se solucionen. Para eso estamos orando nosotros en la iglesia, a nivel de todo Colombia. Los cristianos estamos orando por Colombia, pero Dios solamente hará lo que esté de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus planes. O sea, sí puede haber un refrigerio para aquí, para Colombia, pero realmente las cosas como están ocurriendo en el mundo, en cada país van a agudizarse más las crisis, porque los dolores de parto apenas están comenzando y la venida de nuestro Señor ya está cerca. Entonces, cuando quiero hablar sobre este tema de estar en familia, firmes, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, también quisiera decirles lo siguiente. Nuestro hermano Daniel muchas veces nos ha enseñado y nos ha dicho que la clave, tal vez para mí, la clave del cristianismo, la clave es mantener una relación con Dios, mantener una relación con Dios. ¿Cómo nosotros en nuestra familia podemos mantener una relación con Dios? ¿Cómo se mantiene esa relación con Dios? Voy a contarles una anécdota de cuando era niño. Cuando yo era niño,
acá en mi casa, en la antena, mi casa tenía 2 pisos, en la primera casa que viví, tenía 2 pisos y allá en el piso de alto se colocaba una antena para recibir la señal de televisión. Y todas las mañanas ahí llegaba un gorrión a cantar y me despertaba, prácticamente me despertaba. Algo parecido también le ocurría a mi esposa en la finca con los pajaritos. A mí me despertaba siempre un gorrión, todas las mañanas. Y era hermoso como cantaba este gorrión. Todas las mañanas llegaba a cantar. Hacía frío, llovía, hacía sol, siempre cantaba. A veces nosotros pensamos, o los científicos piensan que los animalitos cantan, o las aves cantan, piensan que es por el frío, pero pues no era por el frío porque había días que hacía sol. No era el frío. O por el hambre, pues no era por el hambre, pues porque en lugar de eso podía el animalito dedicarse a comer semillas o a buscar insectos. No era el hambre. Tampoco era para atraer al sexo opuesto porque pues todos los días no, porque los animalitos tienen unos periodos fértiles, digamos. No era por eso. Yo entendí y ahora lo entiendo y lo sé bien adentro, que es simplemente que ellos temprano, lo primero que ellos hacen es alabar a Dios y cumplen lo que dice la Escritura. Todo lo que respire, alabe al Señor, en los Salmos. No dice todos los seres humanos alaban al Señor, dice todo lo que respire, alabe al Señor. Y esa es la clave para mantener una comunión con Dios. Todos los días nosotros deberíamos levantarnos y el primer pensamiento al abrir nuestros ojos, agradecer a nuestro Señor Jesucristo. Para mí, la clave para llevar una vida cristiana, para mantener una comunión con Dios, para tener una relación con Dios, está en la oración. Yo ahora ya lo entiendo. Es fácil, solamente hay que esforzarnos. Se puede comenzar, cualquier día se puede comenzar. Por ejemplo, usted coloca, estoy hablando para los creyentes nuevos, para las personas que me están escuchando, pues que no mantienen una relación más fuerte con Dios. O sea, nosotros podemos colocar una alarma en el reloj. Si usted se levanta a las 6 de la mañana, puede colocarla al comienzo a las 5:30 de la mañana para despertarse, para orar. Y tenga un lugar en su casa donde orar. Por ejemplo, puede ser a los pies de su cama, un lugar. Y siempre coloque una alfombra, siempre de rodillas. Es mejor de rodillas. Y arrodíllese a orar, aunque sea unos 5 minutos cada día. Comience así, porque yo comencé así. O sea, yo lo digo porque ya lo he hecho. Y ahora, pues yo también le agradezco al Señor. Yo ya tengo una relación con Dios. Para mí ya no puedo levantarme y no orar. Ya es algo que está dentro de mí, ya lo hago y le agradezco a Dios por eso. Y yo sé que así esa relación que tengo con Dios cada vez va a ir creciendo más y mi fe cada vez va a ir aumentando más. Y de esta forma yo voy a estar preparado. Voy a estar preparado para el día de mi muerte, que no sé cuándo es, o para el día del levantamiento de la iglesia, o para lo que me toque, para lo que me tenga el Señor aquí en este mundo, mientras Él viene por segunda vez. Esa es la única forma para mí de estar preparados, la oración. Mantener una oración todos los días. O sea, si ustedes hacen eso, o sea, si las personas que me estén escuchando, que no estén acá en la iglesia, si nosotros hacemos esto todos los días, vamos a empezar a desarrollar una relación con Dios. Y siempre vamos a tener su respaldo y su apoyo. Cuando yo tengo que tomar alguna decisión últimamente en estos días, desde que ya me he entregado más al Señor, cuando tengo que tomar alguna decisión, yo ya no confío en mi mente, ni en brazo de hombre, ni en amigos, ni en el dinero, ni en nada. Entonces, cuando tengo que tomar una decisión, yo me arrodillo y antes de tomar la decisión, oro, aunque sea 3, 4 minutos, pero antes de la decisión, yo oro y le pido al Señor que me guíe, porque eso creo que es lo principal. Hay una película cristiana que les recomiendo mucho, se llama Marcada a Fuego. Yo he mirado esa película y la parte que más me gusta de esa película es cuando la protagonista, que es una cristiana, ella siempre ora y pide dirección de Dios. Y eso se identifica mucho conmigo porque yo necesito bastante de la dirección de Dios. Hay hermanos que también pues oran de noche. Tenemos que orar pues cada momento, de día, de noche, en la tarde, todo momento del día. Pero mi consejo es que el primer momento del día se lo dediquemos a Dios y nos arrodillemos a orar. Y esto va a crear la mejor relación con Dios. Y esto va a hacer que estemos más preparados. Mi esposa quería ser profesora. Yo no quise ser profesor. Cuando yo era pequeño, lo que quise fue ser científico. Y estudié matemáticas para ser científico, no para ser profesor. Claro que ahora ya mis expectativas han cambiado. Ahora me siento más motivado por predicar la palabra del Señor que por el mismo hecho de ser científico. Pero mi esposa quería ser profesora. Y mi esposa encontró tal vez la mejor forma de educar a un hijo, la mejor forma.
Porque ella, para educar a mi hijo, antes de cualquier corrección, se arrodillaba a orar y pedía dirección de Dios. Y yo creo que esa es la mejor forma de educar a un hijo, a través del ejemplo y también a través de estar siempre pidiendo la dirección de Dios y orar. Entonces, yo le agradezco al Señor por darme mi esposa, por darme mi hijo. Mi hijo también ha sido un ejemplo y él no ha sido rebelde. O sea, para mí como padre, yo estoy feliz porque el Señor me ha bendecido con una buena esposa, con un buen hijo. Además, también me ha bendecido por estar aquí en la iglesia, por haber conocido su camino, porque ha tenido misericordia conmigo. Por eso estoy aquí. Yo le agradezco a Dios. Yo no era nadie y realmente no merecía esto, pero el Señor me ha ayudado y me ha sacado adelante. Bueno, lo que entonces quiero decir es que nosotros como iglesia tenemos que estar preparados a cada momento esperando la venida del Señor Jesucristo o nuestra muerte. Tenemos que estar listos. Si yo me muriera ahora, yo sé que me voy a salvar, no porque yo sea bueno, porque yo trato de estar siempre a paz con Dios, siempre trato de estar a paz con Él, porque tengo comunión con Él, porque he creído en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para perdón de mis pecados. Soy salvo porque yo creo en el sacrificio de Cristo. Él ha pagado por mis pecados. Si yo me muero, yo sé que me salvo, pero no quiero todavía, quiero servir de instrumento de Dios. Quiero hacer que otras personas conozcan el Evangelio. Cuando miramos los mensajes por internet, los mensajes de la iglesia, cuando comienza el mensaje yo le doy me gusta. ¿Por qué le doy me gusta? Porque si nosotros le damos me gusta, YouTube lo recomienda para que otras personas lo miren. Y yo le doy me gusta porque me gusta, pero también le doy me gusta para que rápido YouTube lo recomiende y más personas lleguen al conocimiento del Evangelio. La iglesia en este momento no debe estar cruzada de brazos, es donde más tenemos que trabajar, donde más tenemos que evangelizar. Es como que, pues yo no soy muy amigo del fútbol, pero es como un partido de fútbol, que ya se acabaron los dos tiempos. Y el árbitro lo que está es dando un tiempo extra. Ahora prácticamente estamos ya en un tiempo extra. Israel ya tiene más de 72 años de haber aparecido. Israel es el reloj profético de Dios. Ya sabemos que la venida del Señor Jesucristo es inminente. De aquí a unos pocos meses o unos pocos años es posible que ya empiece a darse todo lo que está escrito, en donde ya el Señor Jesús cierre el paréntesis y ya deje de tratar con los gentiles, con nosotros o con el pueblo cristiano y siga tratando ya con el pueblo de Israel, la última semana de Daniel. Entonces ya tenemos que estar firmes esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo o esperando el arrebatamiento. El arrebatamiento ocurre antes de la segunda venida de Jesucristo, ocurre mucho antes. Nosotros pensamos que tenemos tiempo, pero el tiempo realmente para nosotros los humanos pasa muy rápido. Por eso en Apocalipsis lo dice de una manera en donde se muestra que el tiempo es muy rápido, donde el tiempo pasa muy rápido. Por eso aquí dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús, vengo en breve. ¿Por qué? Porque para nosotros el tiempo pasa volando. De aquí a poquito va a llegar el momento cumbre, o sea, el levantamiento de la iglesia, y ahí tenemos que estar preparados. Entonces, quiero hacer el llamado a todos mis hermanos a que estemos pendientes de lo que estamos mirando allá afuera en el mundo. Ahora, con Colombia, no es con espada, no es con ejército que va a haber cambios, es con el poder del Espíritu Santo, es con la oración. Nosotros tenemos que orar por Colombia, tenemos que ser pacificadores, tenemos que siempre clamar por nuestro país. Esa es nuestra labor como cristianos. Como cristianos tenemos que orar por el presidente, por los congresistas, por los que están gobernando, para que el Señor toque los corazones y las mentes de ellos y ellos puedan gobernar de una manera justa. Nosotros tenemos la obligación como cristianos de orar por nuestra patria, por nuestra tierra, por nuestro pueblo. Tenemos que estar orando constantemente. No importa quién sea el presidente, no importa. Dios puede obrar. Solamente tenemos que orar y colocarlo en las manos del Señor. Entonces, el mensaje que quería dar en esta hora, en este momento, era simplemente a instar a la iglesia y a las familias de la iglesia a que estemos preparados, a que estemos firmes, esperando la segunda venida de Jesucristo. El Señor Jesús vendrá porque está escrito en su palabra, porque todo lo que está escrito en su palabra se cumple y eso pasará. Es cuestión de tiempo, pero todo esto va a pasar. Y para que
nuestras familias estén todas juntas, digamos, esperando la venida del Señor Jesucristo, ¿cómo podemos hacer que toda nuestra familia esté en las manos de Dios? Es a través de la oración. Tenemos que orar por nuestros hijos. Tenemos que confiar en Dios. La Biblia nos promete que nosotros, si nosotros oramos y clamamos, todos nuestros familiares van a ser de Cristo. Hay una promesa en la Biblia. Hay una promesa en la Biblia que dice que todos nuestros familiares pueden estar acá en la iglesia. Simplemente tenemos que reclamar esa promesa, tenemos que orar. Más podemos hacer por un hijo orando que de cualquier otra forma. O sea, la oración puede mucho. La oración del justo puede mucho. O sea, nosotros tenemos que orar y permanecer unidos. Oremos día y noche por nuestros hijos. Tenemos que estar orando porque los peligros de este mundo son muy grandes. Yo trabajo en una universidad y en la mayoría de las universidades se les siembra a los jóvenes, digamos, ideas ateas, o sea, el ateísmo. Y muchos jóvenes, mucha juventud de la iglesia, a veces sale de la iglesia. ¿Por qué? Porque es mucha la influencia que hay allá afuera, mucho ateísmo, mucha influencia. Y el tiempo que se dedica a buscar de Dios es poco. Entonces, por eso es que los padres tenemos que estar fuertes y orando a cada momento por nuestros hijos, para que ellos no sean presas del mal. En estos últimos tiempos, para la iglesia y para la iglesia en general, van a venir cosas duras, que tenemos que estar preparados para eso. Cuando yo estaba antes, o sea, yo estuve en la iglesia, me retiré un tiempo, gracias a sus oraciones, gracias a la misericordia de Dios, otra vez estoy acá en la iglesia, pero antes yo siempre me preguntaba y siempre quería saber por qué las personas se salen de la iglesia, o sea, por qué alguien se sale de la iglesia, hasta que también salí yo. Entonces, ¿por qué alguien sale de la iglesia? Por ejemplo, los jóvenes. Los jóvenes salen a veces de la iglesia porque a veces ellos, si es un muchacho, por una muchacha, o si es una muchacha, por un muchacho, a veces por seguir a otro joven. Por eso, a veces los jóvenes también salen de la iglesia por falta de fe, o sea, hay que fortalecer bastante la fe en nuestro Señor Jesucristo, contra todas esas teorías que se vienen. Porque pueden salir también los jóvenes o cualquier persona por los problemas, por mucho problema. Pero todo esto, cualquier causa por la que uno salga de la iglesia, simplemente es falta de tener una relación con Dios, falta de oración. Porque si todos los días mantenemos esa relación con Dios, seguro que no nos vamos a salir nunca de la iglesia. Porque en el momento en que venga una tentación, vamos a ser o en el momento en que venga un engaño del enemigo para que nosotros salgamos, vamos a poderlo detectar, porque Dios nos va a revelar ese momento donde viene esa trampa para que nosotros salgamos de la iglesia. O sea, para mí la clave es la oración. Pero nosotros también, como iglesia, también tenemos que velar por nuestros jóvenes y también tenemos que aconsejarlos y estar pendientes de ellos, para que podamos todos estar firmes. En este último tiempo se van a venir cosas muy tremendas, o sea, muy tremendas en donde tenemos que fortalecer nuestra fe. Yo lo digo por experiencia, o sea, porque yo por algo salí y también volví a entrar acá. Entonces a mí me falló un poco la fe. Yo entendí, yo ahora entiendo, bien claro lo tengo, es que yo estoy aquí, es por la misericordia de Dios. O sea, yo realmente no puedo hacer, en mis manos no hay nada que yo pueda hacer para mi salvación. O sea, absolutamente nada. Incluso la fe que yo tengo me la ha ido aumentando el Señor Jesús. La fe que ahora tengo ha sido fruto de que el mismo Señor Jesús me ha ido dando esa fe, porque hasta eso me ha faltado a mí para estar acá. Pero gracias a Dios, Dios nos da hasta esto, nos da hasta fe. O sea, gracias a Dios, ya estoy acá de nuevo, pero fue el Señor el que me trajo de nuevo acá. Y gracias a sus oraciones. Y yo por eso ahora también oro por ustedes. Y oro por la iglesia, y oro por el hermano Daniel, por la hermana Linda y por la hermana Emma. Porque ellos son los principales, digamos, los que están al frente de toda esta iglesia y los primeros que las fuerzas del mal atacarían. Entonces, los primeros que tenemos que estar blindando y protegiendo y orando por ellos. Son los primeros por los que tenemos que estar orando todos los días. Ya quiero terminar diciendo que en este último tiempo pueden venir cosas duras y la única forma de pasarlas es teniendo esa comunión con Dios, porque solamente con la comunión con Dios vamos a poder detectar engaños y todo eso. La Biblia dice que en estos últimos tiempos va a enviar un poder engañoso. Y hay muchas formas de que eso pase. Yo he leído, he investigado bastantes cosas de lo que puede pasar. Algo que desvía a la gente y que puede pasar en estos tiempos, por ejemplo, hay mucha gente hay mucho joven que está creyendo en cuestiones extraterrestres.
Pues la mayoría de eso son engaños y la mayoría son nada más que manifestaciones del demonio. Es eso. Pero la gente va a ser engañada. Y hay otros tipos de engaños. Por ejemplo, ya cuando esté aquí el hombre de maldad, el anticristo aquí en la tierra, él va a encontrar unos textos y va a decir, estos son los verdaderos textos y no la Biblia que tenemos ahora. O sea, va a haber muchas cosas y la gente va a ser engañada. O sea, la gente se va a engañar bien fácil. Por eso la Biblia bien dice, que engañará, si fuese posible, aún a los escogidos, pero pues no va a poder engañar porque nosotros estamos con el Señor. Bueno, hasta aquí este mensaje. Yo le agradezco a Dios por la oportunidad que me brindó de predicar y exponer su palabra. Le pedí al Señor que me ayude a predicar, que sea Él el que hable a través de mis labios y que este mensaje vaya no solamente dirigido al pueblo de Dios, a mis hermanos, sino también a los hermanos que apenas están ingresando, a los que apenas son simpatizantes y a cualquier persona que nos escuche. Entonces, termino y dejo esta parte ya para que haga el cierre allá mi hijo, mi esposa y nuestro hermano Daniel. El Señor los bendiga, hermanos.